Bienvenidos y bienvenidas todos a este ciclo que hemos llamado Salvajes, Silvestres y Espontáneas. Es el segundo ciclo y bueno, quiero dar primero las gracias a la Casa Encendida por confiar este año también en este ciclo que empezamos el año pasado, que bueno, con el objetivo de poner en valor y de que empecemos a cambiar la mirada sobre esa flora espontánea que prolifera en las ciudades, sobre todo en primavera, cuando comienzan las lluvias, el sol, que, bueno, que nos pasan desapercibidas muchas veces, que ni siquiera sabemos el nombre que tienen, pero que tienen una importancia para el ecosistema urbano, también para nuestro ánimo, ¿no? Porque siempre es gratificante, ¿no? Ver esta flora pues bella, caótica, resiliente. Y hemos querido con este ciclo pues aproximarnos a ellas pues desde miradas transversales, sobre todo a través del arte, de actividades creativas, lúdicas, porque bueno, pensamos que es una manera como más atractiva y de hacerla más asimilable que con otros formatos donde se pone más hincapié pues en los aspectos más botánicos o más científicos que a veces nos cuesta más. Y vamos a empezar este ciclo. Tenemos la suerte y el honor de contar con Ramón Gómez, que es cofundador del estudio de paisajismo Herbanova, que, bueno, además de realizar ahí su labor profesional, es docente en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde imparte asignaturas en el grado de paisajismo. Y sobre todo, bueno, pues Ramón, que vais a ver, pues yo contacté con él porque me encanta esa pasión con la que habla de la flora espontánea. También lo cuenta de una forma muy amena y que te entra muy bien. Y sobre todo que quiere jugar, ¿no? Es así, el año pasado pues le invitamos a nuestra actividad del herbario inventado, que era que, bueno, nosotros como paseantes hacíamos fotos y nos inventábamos el nombre de la flora espontánea más común y con unas propiedades inventadas, y luego él nos decía cuál era el nombre real, las propiedades reales. Y este año le hemos liado con Ramón, me dejas a cuadros, que con mucho humor aceptó el título, que yo le dije, Ramón, ¿por qué no hablamos podrías hablar de la flora o de historias escondidas detrás de obras de arte, de cuadros, donde a lo mejor no está en primer plano? Y él me sorprendió y me dijo, ¿cómo que? Pues me encantaría. Es que además yo estaba muy interesado por este tema y empezó ya a escribir y a investigar sobre esta temática de flora espontánea y de vegetación en cuadros. Así que nada, hoy nos va con sus actividades como que ha llamado unas pinceladas, ¿no?, botánicas por varias obras de arte. Y nada, pues yo ya voy a desaparecer. Vamos a estar con Ramón como alrededor de 45 minutos, que nos va a contar, seguro que vamos a hacer un paseo muy interesante, muy artístico. Y luego abriremos el chat para que nos transmitáis las preguntas a Ramón. Nos vamos a pedir que apaguéis los micrófonos y como somos muchos en la sala, por el momento ya somos 65, pues vamos a intentar eso, que las intervenciones sean a través del chat, porque si no, a veces con el micrófono y las cámaras puede haber un poco de problemas. Bueno, yo ya me callo, adelante. Ramón, déjanos a cuadros. Hola a todos. Bueno, pues primero agradecer a la Casa Encendida y a ti, Alberto, por volverme a invitar a este ciclo, que eso es divertido, que yo lo paso muy bien hablando de estos temas. Y nada, pues hoy cambiamos un poco ese escenario y nos vamos a centrar en eso, en determinadas obras de arte donde también vamos a hablar de ese mundo botánico que tanto nos apasiona. Voy a empezar a compartir. A ver, un segundo. Bueno, pues nada, lo dicho, empezamos un poco a hablar sobre algunos cuadros y la importancia que ha tenido a lo largo de la historia del arte la botánica, aunque a veces ha pasado un poco desapercibido. Bueno, quiero empezar con la palabra herborizar, que es una palabra que me gusta mucho, que dice la RAE, ¿no? Recoger plantas silvestres para estudiarlas o recolectarlas. Vale, pues si lo tomamos tal cual, pues lo que propongo es herborizar, pero herborizar
escenario distinto, ¿no? ¿Qué propongo? Propongo un cambio de escenario, dejemos por un momento esos campos, descampados, cunetas y calles que nos entretienen tanto, que nos parecen tan interesantes, y cambiemos, como digo, esos campos, esos descampados, esas cunetas y esas calles, y las sustituimos por lienzos, marcos y pinceles, por un momento, donde también encontraremos una rica flora. Tal es así que ya el investigador Eduardo Barba, analizando casi 1000 obras, o incluso más de 1000 obras en el Museo del Prado, ha encontrado unas 350 especies. 350 especies que perfectamente podemos encontrar en un jardín, o que podemos incluso menos. Yo en mi jardín tengo, como he datado, de flora espontánea unas 100 especies. Por lo tanto, no pensemos que esa herborización pintoresca, como le llamo, no pensemos que vaya a ser pobre en especies, sino que también va a ser muy rica, y también vamos a descubrir cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y por lo tanto os propongo herborizar por las salas de los museos. Así que allá vamos. Brevemente, decir que probablemente todo esto de la representación botánica comienza en la antigüedad, apoyándonos en ciertas especies paganas, con una simbología pues de otras religiones, que toma la Iglesia cristiana para ayudar a entender su significado, y también supongo que por modificar y alterar un poco el mensaje, ¿no? Y durante esa Edad Media se creía que cada una de esas plantas tendría un mensaje, muchas veces apoyado por la mano de Dios. De hecho, Umberto Eco, en su libro Historia de la Belleza, dice: todos los animales tienen un significado místico o moral, al igual que todas las piedras y todas las plantas, referido a esa época, a la Edad Media. Todas las plantas tienen esa asignatura, esa señal que nos va a indicar su uso y esa probable relación con el cristianismo. Y en eso un poco nos vamos a ir apoyando. Tenemos distintas épocas durante la Edad Media. Muy brevemente vemos que en el románico hay un claro aspecto simbólico, un poco lo que acabamos de comentar, en el que poco a poco se van a ir añadiendo especies. Su aparición todavía será muy puntual, y su pintura será todavía muy sencilla. En el gótico la representación botánica adquiere una mayor importancia, pero todavía las imágenes no serán muy realistas. Estas imágenes que estamos viendo aquí, como esta estupenda imagen de la Virgen con el niño en un paisaje, la comentaremos después. En el Renacimiento ya sí aparece una clara intención de representación científica, una clara, incluso la propia flora gana protagonismo, es incluso exclusivamente la protagonista, ya no acompaña, aunque en muchas ocasiones acompaña, aquí ya tiene su propia entidad. Y finalmente, perdón, nos quedamos en el barroco, donde ocurre algo fabuloso. El descubrimiento de América ha venido de esos siglos atrás, y de repente llegan nuevas especies, llegan grandes novedades, esas especies exóticas, desconocidas, y eso también se va a ver reflejado en el arte. Y además aparece un nuevo género, el bodegón, donde se van a representar esas especies, y ya veremos cómo nos van a ayudar a entender incluso la historia de la flora cultivada. Aquí en este caso, en este bodegón, vemos las zanahorias, un color extraño que tienen las zanahorias, del que hablaremos y que entenderemos por qué tienen ese color. Todo a su tiempo. Dividiré esto en tres grupos. La simbología vegetal, relacionada sobre todo con la religión cristiana, la historia de las plantas cultivadas, y también una representación científica. Iremos descubriendo cosas interesantísimas que hay detrás de esos cuadros, que probablemente no hemos percibido, mensajes muy curiosos, incluso grandes secretos ocultos en esas pinturas. Pero, como digo, todo a su tiempo. Por lo tanto, empezamos con esa simbología del cristianismo, y volvemos otra vez a la Virgen con el niño en un paisaje.
del Maestro de la Madonna, que aparece en la Catedral de Burgos. Nos llama la atención esos mantos, esos ropajes de color intenso, pero hay algo más de ahí detrás, ¿no? que ahora comentaremos. La religión cristiana, como siempre, emplea símbolos sencillos, familiares, para poder transmitir ciertos mensajes. Y esos mensajes, ¿cómo los hace? A través de elementos comunes, a veces de animales, pero otras veces también de plantas muy habituales. Así que vamos a centrarnos un poco en esta imagen. Y vemos la aparición a la izquierda del cuadro de un árbol seco, alusión clara al pecado de todos los hombres. Justo enfrente, opuesto al otro lado, vemos un árbol en realidad serían dos árboles con dos troncos rectos, que indica todo lo contrario, que esa rectitud nos va a aludir a el camino de la salvación y aludiría a la resurrección del niño Jesús. Por tanto, ahí tenemos dos mensajes como muy claros y muy evidentes, pero todavía podemos encontrar mucho más. Si nos fijamos al pie de la Virgen María, vamos a encontrar una rica flora que también tiene su mensaje. Vamos a ver, nos acercamos y empezamos a observar con detenimiento. Tenemos el lirio que si tuviera una flor blanca, estaría más relacionado con la Virgen María, y la pureza en este caso se refiere a la pasión de Cristo, y esas hojas recordarían las espadas de los soldados que apresaron a Jesucristo. Justo también enfrente aparece la aguileña como símbolo mariano, pero también con esa flor que ahora veremos en forma de paloma, que parece que podría también aludir al Espíritu Santo. Vamos un poco más abajo, el trébol, tenemos el trébol de los prados. Todas, como veis, son especies, no hay ninguna rareza, son especies muy comunes. Esa era la idea. Ese trébol que va a representar la Trinidad, porque tiene una hoja con 3 foliolos, ¿vale? Siempre el número 3 va a ayudar a representar la Trinidad. La violeta era la Virgen María, era a veces conocida como Violeta de humildad, por ese carácter humilde de la Virgen María, y que, bueno, de alguna forma la violeta también se supone que tiene ese símbolo de modestia y de humildad, pequeña flor, una flor discreta. El llantén mayor, otra planta muy corriente que vamos a ver en cualquier pradera de cualquier jardín, planta discreta en cuanto a su floración, planta con las hojas postradas en el suelo, que se deja pisar, bueno, también sería un símbolo de humildad. Y para terminar, la chiribita, maya, o también margarita de los prados, que ahora ha empezado a llenar las praderas y da vida y color a nuestros parques cuando no los ciegan muy a menudo. Bueno, pues esa aparición de la primavera refleja también ese símbolo, esa resurrección, esa recuperación. Por lo tanto, hay un mensaje optimista en esta imagen. Ahora, fijaros todo lo que tenemos ahí detrás, esas imágenes que, bueno, pues, que el artista quería reflejar. Ahí tenemos esas especies que se reconocen perfectamente con un mensaje claro para cada una de ellas. Ahí veis, por ejemplo, la aguileña, esa forma de ave, como os decía, que podría aludir al Espíritu Santo. Avanzamos, otra obra fantástica, la crucifixión, esta vez en el Museo del Prado, imagen hermosísima de Juan de Flandes, pero vamos a ver aquí donde aparece ese mensaje. Nos acercamos un poco, vemos al pie de la cruz, donde Jesucristo está crucificado, y hacemos un zoom, y ¿qué descubrimos? Descubrimos otra vez la chiribita, la velis perennis, como ese símbolo de resurrección. Pero hay un mensaje más, fijaros. Aquellas florecillas que están más lejos de la cruz son de color blanco, pero las que se acercan al pie de la cruz están teñidas de rojo,
en alusión a la sangre derramada de Cristo. Y fijaros, ese matiz, ese detalle, es algo que ocurre, es algo que le ocurre a la Velis Perennis. Como veis, algunas de ellas, sobre todo antes de abrir, tienen ese tinte rojizo con el que juega el autor. Por tanto, un guiño hermoso, un guiño muy atractivo en alusión a la pasión de Cristo. Bueno, otras imágenes. Aquí vemos la clásica imagen de la Virgen con el Niño Jesús, en este caso también del Museo del Prado, de David Gerard, pero vemos también un jarroncillo que porta sus flores. Ahí, de nuevo, nos van a transmitir un mensaje. El mensaje alude al sufrimiento de Cristo. De alguna forma se anticipa al dolor que tendrá que soportar Jesucristo. Aquí vemos ya un poquito más grande y empezamos a descubrir el lirio otra vez como símbolo de la pasión de Cristo, la rosa, símbolo de pureza porque es de color blanco, pero además la flor simple tiene 5 pétalos. Esos 5 pétalos aludirían a las 5 heridas que le causan a Jesucristo en la cruz. Por último, el alelí, típica crucífera de 4 pétalos, también representaría la crucifixión. Por lo tanto, fijaros el mensaje tan claro que nos está transmitiendo. Un mensaje que quizá a nosotros hoy en día nos cuesta más entender, pero que en ese momento, insisto que son plantas muy corrientes, era fácilmente comprensible. Otra imagen similar, quizá mucho más sencilla, aquí solo un pequeño gesto, el alelí, aludiendo a la futura crucifixión. Ahí tenemos al alelí. En este caso, una flor blanca que aludiría a la modestia, la flor simple, la simplicidad, pues esa humildad. Una imagen curiosísima también, esta de John Banchev, que esta obra está en el Museo de Arte de Cincinnati, y veremos aquí un pequeño secreto, un pequeño descubrimiento que hasta hace poco no se entendía. Vemos otra vez la Virgen María con el niño, una imagen más optimista, y lo primero que vemos es cómo el niño porta 3 cerezas. ¿Qué significan esas cerezas? Pues por un lado, fijaros simplemente con ese gesto de John Banchev, quiere reflejar un sentido muy claro, ¿no? Por un lado, un sentimiento, la cereza dulce nos transmite la redención, la salvación. Por otro lado, el color rojo habla de la sangre derramada. Y finalmente, las 3 cerezas aludirían a la Trinidad, ¿no? Simplemente con la aparición de esas 3 cerezas nos va ya a contar esas pequeñas referencias pues eso, a la redención, a la salvación, a la sangre derramada de Jesucristo y a la Trinidad. Pero tenemos también el clavel que con la forma que tiene, con sus frutos, alude claramente a los clavos de Cristo y por lo tanto a la pasión de Cristo. Hay una leyenda muy bonita de la Virgen María que dice que cuando la Virgen María vio a Jesucristo en la cruz y derramó sus lágrimas, a esas lágrimas, al caer, de ellas brotaron esos claveles de color rojo. Una bonita leyenda. Y finalmente ahí tenemos también la naranja, ¿no? Hay quien dice que es uno de los árboles del bien y el mal, pero que también parece que podría aludir a la pasión de Cristo. Pero, ojo, y ahora viene lo realmente interesante. Hay algo más en este cuadro, algo que hasta hace poco nadie entendía. Otra flor, una flor que era difícil de identificar. ¿Qué es esta flor? ¿Y por qué aparece ahí? ¿Y por qué aparece en ese lugar tan extraño? Si nos acercamos un poco más, vemos que esa flor está sobre el alelí. Es curioso porque parece que se trata de una flor de la pasión, pero hay algo que no cuadra. ¿Por qué? Porque ese cuadro dibujado en 1535
el autor no pudo conocer la flor, porque en realidad cuando se descubrió la flor por los franciscanos españoles, fue 45 años después de haber pintado ese cuadro. Por lo tanto, el autor no pudo conocer estas plantas. Esa flor, cuando se sabe que llega a España y llega a Italia, perdón, a Europa, llega a Italia, llega en 1580. Por tanto, Jos Banchev no pudo conocer esta flor. Entonces, este pequeño misterio lo destapó un periodista. En el 2006, un equipo de investigación analizó lo que estaba pasando ahí, por qué aparecía esa flor que no debería de aparecer, y llegaron a dos conclusiones: que el fondo del clavel estaba pintado a su alrededor, y que en cambio esa flor se había pintado sobre el negro. Por tanto, no se hizo en ese mismo momento. No, era muy distinto. Y además, no era el mismo estilo como se había dibujado la flor del clavel y la flor de la pasión. Por lo tanto, se interpretaba que eran manos completamente distintas. La conclusión de todo esto fue que esa flor de la pasión fue añadida después del pintor de 70 a 150 años después de haberlo dibujado el pintor. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, pues de alguna forma lo que buscaba la Iglesia en América eran símbolos claros. El Vaticano tenía problemas a la hora de justificar la presencia de Dios en América, y encontró la flor de la pasión como un mensaje muy claro. ¿Por qué? Porque esa flor resumía toda la pasión de Cristo. ¿Cómo? Aquí tenemos esa pasiflora, esa flor de la pasión, esa pasiflora vitifolia, con ciertas licencias que se tomó el artista anónimo que dibujó esa flor. Pero vamos a ver, ¿dónde está ese significado? Fijaros, los tres pistilos simulan claramente, o eso veían ellos, los clavos de la cruz, los 5 estambres, las 5 heridas, esos 5 estambres, esas heridas que sufrió Jesucristo en la cruz. Los pétalos en realidad serían unas brácteas, no serían, o falsos pétalos, representarían los 10 apóstoles. ¿Por qué los 10? Porque Judas se había ahorcado y Pedro no estaba presente porque había huido. El color de la flor claramente representa la sangre de Cristo, las brácteas inferiores, la corona de espinas, ¿vale? Aquí la estamos viendo. Los zarcillos de las hojas, los látigos con los que Cristo fue azotado, las hojas representarían las manos de los soldados con las que apresaron a Jesucristo, y las semillas de este fruto, que son de color rojo oscuro, representarían la sangre coagulada de Cristo en la cruz. Por tanto, tenían un mensaje claro. Y por tanto, bueno, no se sabe muy bien por qué, pero apareció ese dibujo ahí reforzando esa simbología de Jesucristo, y esa simbología, de alguna forma, que reforzaba la presencia de la religión católica o de Dios o del Dios cristiano en América. Bien, otro cuadro magnífico del Museo del Prado, el descendimiento de la cruz de Van der Weyden, muy conocido, que está ahora mismo en el pasillo central en esa exposición que acaban de preparar, y donde se puede ver claramente, además de la belleza de la composición, a los pies de estos personajes, otros pequeños
personajes que también, de nuevo, refuerzan la escena. Se han determinado casi 10 especies, nosotros vamos a hablar solo de unas pocas. Fijaros, ahí tenemos la melenrama, una planta que se conocía como, en la antigüedad como herba militaris. Cualquier soldado romano que se preciara llevaba en su zurrón esta planta porque es una planta de propiedades curativas y por lo tanto habla de la resurrección, de la recuperación de Jesucristo. La betónica, también una planta conocida como la vera única medicina, también habla de esa restauración y esa simbología relacionada con la recuperación de Cristo. La hierba de San Benito, conocida así actualmente y que probablemente deriva de la hierba bendita, una planta que se creía que tenía múltiples propiedades medicinales, pero que además tenía la capacidad de proteger contra el diablo, contra los males. Y finalmente hablaremos también, o comentamos también, un cardo que asoman sus hojas espinosas, y esas hojas espinosas también recordaría la pasión de Cristo, ¿vale? Esas espinas y el pecado original y las penas por las que tiene que sufrir Cristo en la cruz. Bien, dejamos esa simbología religiosa, pero mantenemos también, seguimos hablando de otras especies, en este caso del clavel. Vemos aquí a dos personajes. El personaje de la izquierda porta un clavel, diría dos claveles, uno rojo y otro blanco, y el de la derecha, Maximiliano I de Hamburgo, uno de color rojo. Me interesa el de la izquierda, del que hablaremos, porque es un personaje que pertenece a la famosa Orden de San Antonio, de la que hablaremos más adelante. Pero aquí, ¿qué representa el clavel? Ya no representa esos clavos de Cristo, no. Aquí es un significado más cortesano, y en función de los colores podía representar amistad, amarillo, el amarillo, el desprecio, el blanco, fidelidad, o el rosa, amor eterno. O sea que cuidado cuando recibáis un clavel amarillo, el mensaje no será muy positivo, ¿vale? Pero también el cardo, que representaba la pasión de Cristo, que representaba el pecado original, en otro ámbito, puede estar representando también la fidelidad al matrimonio. Al parecer, en este caso, el Durero, su intención era regalar este autorretrato a su novia Agnes Frey, indicándole esa fidelidad que iba a tener con ella. Aquí tenemos lo que representa el Erinium Bogarty. Estamos viendo, por tanto, que hay una simbología claramente religiosa, en este caso dos especies, el clavel y el cardo, pero también una simbología cortesana, dependiendo del ámbito, donde se representan esa fidelidad, esa unión, ese compromiso y esa promesa de matrimonio. Por tanto, ahí también vemos un significado claro. Bien, pasamos a esta segunda parte. Hemos dicho que íbamos a dividir la charla en tres. Esa simbología religiosa. Ahora también hablemos algo de la historia de las plantas cultivadas. Tenemos la suerte de poder observar las plantas desde hace muchos siglos a través de estas imágenes. Y vamos a ir descubriendo cómo estas plantas cultivadas se han ido transformando y han ido evolucionando. ¿A través de qué? De los mercados y de los bodegones. Por tanto, os propongo un paseo por los mercados de distintas épocas, donde vamos a descubrir distintas frutas. Para empezar, en esta imagen de Van der Heyden, vamos a ver, no vamos a hablar de todas las frutas que aquí aparecen, simplemente nos vamos a centrar en esa esquina de la izquierda, inferior izquierda. ¿Qué estamos viendo ahí? Pues la primera vez, o de las primeras veces, que se representan los tomates que venían de América. Fijaros, que si lo comparamos con las frutas, con esas manzanas, qué tomates tan pequeños, tan humildes, ¿no? Esto, como sabéis, ha ido cambiando, y ahora nos encontramos con más de 20.000 variedades de tomates y de todos los tamaños. Ahí vemos cómo se transforma
un pequeño y humilde tomate en una gran cantidad de variedades que el hombre ha ido seleccionando a través de los siglos. Fabuloso. En poco tiempo la diversidad aumenta de una forma impresionante. Pero sigamos viendo otras cosas. Volvemos a una escena de forma temporal, a una escena religiosa, pero vamos a ver qué ocurre aquí. Pero centrados un poco en esas plantas cultivadas. Para empezar, nos centramos en esa escena del centro, en esa bandeja. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, pues distintas frutas en las que vemos limones, que aludirían a la salvación, y en claro atributo a la Virgen María, las manzanas, representando el pecado original, las castañas como símbolo de la Virgen María, porque a pesar de estar rodeadas de espinas no se ven dañadas, clara alusión a la Inmaculada Concepción y a la castidad, y finalmente las uvas como símbolo de la Eucaristía. Nos fijamos en otra imagen, en ese jarrón, ahí ya tenemos pues otra vez esa alusión a la pasión de Cristo con el clavel, a la azucena con la castidad y la pureza, el lirio, con ese dolor de la Virgen y la muerte de Jesús, la camomila, la salvación, la maravilla, esa caléndula como redención, y finalmente las rosas sin espinas, en clara alusión a la Virgen María al no ser mancillada por el pecado original. Mensajes también muy religiosos, a pesar de que estamos aquí pues, en una escena aparentemente familiar. Finalmente nos centramos en algo que vamos a desarrollar ahora. Y ahora continuamos con ese mensaje de las plantas cultivadas. Vemos dos especies. La chiribías, una especie, la pastinacha sativa, que no muy corriente en España, pero sí en Europa, que de alguna forma sustituía, antes de la aparición de la patata, pues a la patata, con un sabor bastante peculiar. Y muy parecida a la zanahoria, pero con ese color blanco. Y una zanahoria, pero una zanahoria, si os fijáis, muy estrecha, larga y con un color muy pálido. Pues vamos a hablar ahora mismo de esas zanahorias. Ahí arriba tenéis la imagen de la chiribía. Hablemos de las zanahorias. Y es que si nos fijamos en esa escena, que ahora ampliamos, vemos otra vez las chiribías, pero a la derecha vemos dos zanahorias, una con un naranja muy pálido, casi blanco, cremoso, y otra negra. Y es que tenemos que saber que las zanahorias no siempre fueron naranjas, sino que en un momento determinado dejaron de tener otros colores para dominar ese color anaranjado. Y curiosamente, eso lo condicionó la política. Otra vez vemos otro mercado donde vemos las zanahorias naranjas a la derecha del todo y otras zanahorias mucho más oscuras. Fijaros, esto tiene que ver con la guerra de los 80 años que se desarrolló entre los Países Bajos y España. Y fue en ese momento cuando empezaron a dominar las zanahorias de color naranja, y no antes. Antes había de multitud de colores y el naranja no era, desde luego, el color predominante. Sería a partir de ese siglo XVII cuando dominarían las variedades naranjas, simplemente por una selección de los agricultores del pueblo holandés que apoyaba a Guillermo I de Orange, que tenía como símbolo una bandera de color naranja. Fue, de alguna forma, el apoyo de esos agricultores del pueblo que hizo que se seleccionara la zanahoria naranja frente a todas las demás y que se pusiera de moda. Curiosamente, actualmente, ahora, parece que estamos recuperando esa amplitud de colores y ahora se ha puesto de moda utilizar esos colores. Curioso, simplemente la selección artificial hizo que se fomentara ese pigmento que se llama beta caroteno, que sería predominante frente al resto de pigmentos que, como estáis viendo, de forma natural surgen en la zanahoria.
Bien, más. Seguimos hablando de plantas cultivadas. Bueno, tenemos la calabaza, perdón, la zanahoria, otra vez, perdón, la sandía. Vemos en este bodegón, aquí nos vamos a centrar en la sandía, me gustaría hablar de todo, pero no podemos, tenemos que ir de hecho un poco rápido. Vemos la sandía, pero ¿qué le pasa a la sandía? Vamos a acercarnos un poco más. Fijaros, las semillas de la sandía. Qué raro. Sandía con unas semillas abundantes, grandes, muy agrupadas, pero el hombre ha ido seleccionando y vamos viendo en la historia de la botánica y del arte cómo aparecen otras sandías ya sin tantas semillas, hasta que finalmente la propia selección del hombre ha hecho que esas semillas prácticamente no existan hasta hoy en día, que nos encontramos sandías sin semillas, porque nos molestan y simplemente seleccionamos aquellas variedades que no tienen y por tanto se reproducen de forma vegetativa. Pero incluso llegamos a cambiarle el color a la propia sandía y pasamos de tener unas sandías con grandes semillas que podríamos considerar molestas a prácticamente no haber no haber semillas y tener esa pulpa de un color completamente diferente. Otro ejemplo distinto. Hablemos de Albert Eckhout, holandés, que dibujó, fue de los primeros europeos que dibujó imágenes en América. Aquí tenemos un ejemplo de Asia y vamos a centrarnos solo en dos especies. Aquí tenemos, ¿qué es esto? Tan pequeño, tan redondo, pues es unos humildes plátanos. Unos humildes plátanos que en ese momento todavía portaban una gran cantidad de semillas y será la selección e hibridación de distintas especies la que consiga que finalmente el plátano carezca de semillas. El plátano, si el hombre desapareciera, o nuestro plátano que cultivamos, también desaparecería, porque depende absolutamente de nosotros. Nos molestaban esas semillas y han desaparecido. Pero vamos a ver otra pequeña hortaliza. Fijaros, ¿qué es eso? Pues del tamaño casi de un huevo de gallina, con tan solo unos 50 gramos, la berenjena, una planta que caía mal, una planta que se cultivaba, se llegó a cultivar hace casi 2000 años antes de Cristo en Asia. Poco a poco se introdujo en Europa, pero caía mal porque era de color negro, se relacionaba con el diablo. Solanacia, que se relacionaba con las prácticas brujeriles. Pero poco a poco fue cayendo mejor, se fue seleccionando y fijaros, pasó de esos 50 gramos y de ese tamaño de un huevo de gallina a casi pesar 4 kilos de peso, como actualmente podemos ver algunas variedades. Por tanto, fijaros lo interesante que podemos ir descubriendo en esa historia de la pintura. Hablemos también de las recién llegadas, con la imagen de Arquimboldo. ¿Qué podemos encontrar si analizamos este personaje tan peculiar? Por un lado encontramos un pimiento, Capsicum annum, un pimiento de color blanco que ahora mismo prácticamente no conocemos. También tenemos una pequeña mazorca de maíz. Todas especies, ambas especies procedentes de América, era una novedad, era singular, y además coronando la cabeza de este personaje una calabaza. Interesantísimo. Era, en ese momento hacía muy poco que se habían introducido estas especies y era muy interesante para estos artistas representar estas especies. Nos puede sorprender ese pimiento blanco, pero ya Fray Pedro de Simón, el español, Fray Pedro de Simón ya lo reflejaba en el siglo XVI, donde habla ya de que ají se llaman los pimientos colorados y aunque hay algunos blancos y otros morados, todos se entienden con el nombre de ají. Y en España los pimientos blancos no pican. Por lo tanto, se sabía pues, entonces que, bueno, aunque no eran los más corrientes, se veían con relativa facilidad esos pimientos blancos que representa Arquimboldo en este personaje.
Bien, para terminar la historia de las plantas cultivadas, hablemos, como no, de la tulipomanía, que también se queda reflejada en esa historia de la botánica y el arte. Hay una absoluta locura durante el siglo XVII por los tulipanes que proceden de Turquía. Bueno, no nos da tiempo, pero hay un robo a un botánico muy coleccionista de estas variedades de tulipanes. Se ponen de moda, se adaptan muy bien al clima de Holanda y a partir de ahí empieza la locura. Empiezan a aparecer distintas variedades, distintas alteraciones de esos tulipanes y se empieza a poner de moda. Al parecer esto tiene que ver con unas virosis que transmitían los pulgones y bueno, el problema es que no eran muy estables estas variedades. De hecho, se conocen esas variedades a través de estas pinturas, pero actualmente han desaparecido. Dos variedades muy conocidas, tan conocidas como Semper Augustus, que estamos viendo aquí, la teníamos aquí en esta anterior imagen, a la derecha, Semper Augustus, que se llegó a pagar por un bulbo 4.600 florines, un carruaje nuevo, 2 caballos grises y un juego completo de arneses. No está mal por un solo bulbo. Pero quizá el mayor despropósito fue un solo bulbo del cultivar Viceroy. Se pagaron 2.500 kilos de trigo, 5.000 kilogramos de centeno, 4 bueyes adultos, 8 cerdos adultos, 12 ovejas adultas, 2 toneles de vino, 4 toneles de cerveza, 2 toneles de mantequilla, 1.000 libras de queso, una cama completa, un traje de tela y una taza de plata. No está mal para un bulbo. ¿Qué ocurrió? Claro, todo esto tras una euforia excesiva, especulativa, los precios subieron de una forma completamente desproporcionada y al final hubo un auténtico desastre. Mucha gente se arruinó porque no tenía ningún sentido los precios que habían dado de forma artificial a estos bulbos. Esto también se representa en esta breve historia de la botánica y el arte, en esta imagen tan interesante que llama Jan Bruegel el joven, sátira sobre tulipomanía. Vemos a esos monos vestidos de holandeses, viendo, disfrutando, seleccionando disfrutando la compra, seleccionando las variedades, pero finalmente a la derecha del todo vemos a un mono orinando sobre las variedades de tulipanes ya sin ningún valor. Es interesante cómo, de alguna forma, este artista, bueno, pues representa aquí el auge y finalmente esa pérdida completa de valor y ese poco sentido, ¿no? Terminemos ya con la última parte de esa representación científica. Como no, hay que centrarse en Durero, magnífico a la hora de representar. Aquí las plantas ya tienen su protagonismo. Es un momento muy interesante por la incorporación de las especies exóticas que vienen de Oriente y que vienen de América, pero además la botánica se independiza de la medicina y ya tiene su propio carácter. Nos vamos a centrar en la gran pared de Durero, que la podéis ver en el Museo de Albertina de Viena. Ahí me veis disfrutando de ella, para que veáis un poco el tamaño, la escala. Fabulosa esa representación. Pues fijaros, vamos a hacer una pequeña investigación sobre esta imagen, para que veáis lo riguroso que es, que vamos a llegar a determinar desde la ecología hasta lo que está sucediendo en ese pequeño prado. Aquí podemos clasificar esa comunidad vegetal con la clase Molino Arrinaterreta,
disculpar, que se sabe perfectamente cuál es la composición de esta clase vegetal, una comunidad vegetal que se sabe que tiene unas condiciones ecológicas muy particulares de una alta humedad edáfica y ahora veremos una clara elenco de especies. Fijaros, vamos a analizarla y aquí vemos una por una las especies que Durero representa con total fidelidad, ¿no? Vemos ahí, no vamos a entrar en detalle, las diferentes especies, seguimos viendo las distintas especies que se han podido determinar con sumo detalle. También podemos ver a través de las épocas de floración que Durero la dibujó durante el mes de abril. Interesante saber cuánto se ha dibujado. Pero no solo eso, vamos a ir un poquito más allá, sino que sabemos que esa pradera que se dibujó estaba entre 400 y 1600 metros de altitud, que además era en terrenos ácidos, que además había una humedad edáfica elevada, por lo tanto parece que estaría cerca de ciertos cursos de agua. Y hay problemas de hidromorfia. ¿Por qué lo sabemos? Porque vemos esos colores oscuros en el suelo que claramente nos indican una falta de oxigenación. No solo eso, os diría que ese suelo huele mal. Es decir, podemos hasta saber cómo olía ese suelo, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues que hay un exceso de materia orgánica, porque lo podemos determinar a través de esas especies, que además había problemas de compactación. ¿Por qué lo sabemos? Por esos problemas de hidromorfia. Ese incremento de materia orgánica, esos problemas de compactación, esa hidromorfia nos llevan a que era una pradera donde había un gran pisoteo del ganado. Por tanto, era una zona donde pastaba el ganado. Finalmente, podemos concluir, fijaros hasta dónde podemos llegar, que perfectamente esta pradera podía estar en Nuremberg, la ciudad donde vivía Durero, y que Durero la dibujó en el mes de abril. Y además, es muy probable que estuviera en una parcela muy cerca del río Perniz, que estaba a tan solo unos pocos cientos de metros de la casa de Durero. Fijaros hasta dónde hemos podido llegar con el exquisito detalle de Durero. Para terminar, quería hablar del cornezuelo del centeno, un pequeño estudio que hice hace unos años, con el que se publicó un libro. El cornezuelo del centeno es un pequeño hongo que parasita a determinadas gramíneas, sobre todo al centeno, pero también a otras gramíneas cultivadas y a otras gramíneas silvestres. Bien, durante la Edad Media, con ese pequeño cambio climático que hubo, esa pequeña glaciación que hubo durante la Edad Media, una alta precipitación y fríos, se dejó de cultivar otros cereales y predominó el centeno. El problema del centeno, y en esas condiciones, además, es que era muy sensible a este cornezuelo, a este Claviceps purpurea, a este hongo que le parasitaba. ¿Eso qué provocaba? No podemos extendernos mucho, pero para que os hagáis una idea, tenía unos tintes. Bueno, aclarar que el cornezuelo del centeno, de ahí se sintetizó el LSD, ¿vale? Para que tengáis ya una referencia. Pero es que además, al estar tan contaminado, el pan salía de color azul, el pan olía mal y el pan sabía mal. Pero era una época difícil, estábamos en la Edad Media, mucha hambruna y había que comerlo. Nadie sabía el porqué, pero bueno, antes os pongo esta cita que es interesante de Orfila, que dice: el pan que contiene centeno con espolón, es decir, con ese cornezuelo, presenta manchas o puntas de color violeta. Su masa tiene aún algunas veces una tintura del mismo color. Tiene un sabor detestable, apodrido, que deja en la garganta una acritud muy persistente. No había otra, era lo único que podían hacer. Pero a la vez surgía una curiosa enfermedad que se conoció con el nombre de fuego sagrado o Ignis Sacer. ¿Qué provocaba esa enfermedad? La aparición de pústulas, de movimientos compulsivos y además la pérdida de miembros.
directamente, parecía como si te hubieran quemado. Hay una cita muy interesante de una señora que va a caballo, tropieza con un arbusto y se le cae la pierna. Porque provocaban esa necrosis, esa vasoconstricción que hacía que se perdieran los miembros. Un fuego oculto que ataca a los miembros y los separa del tronco después de haberlos consumido. Terrorífico. Y eso también va a ser representado por muchos artistas de la época, por Bruegel, como veis, esos lisiados, esa enfermedad que tenía dos partes, el ergotismus gangrenosus, que esos lisiados se llamaban desmembrados, estropiat o alari, pero también tenía otra parte que eran ese terribilis morbulus pestentilis convulsis, que se denominaban como contractos. Fijaros qué posiciones tan extrañas que también representarían en sus cuadros Bruegel el Viejo. ¿Y qué ocurre? Que a la aparición de esta enfermedad provoca la aparición de la hermana menor de la Orden del Temple, la Orden de San Antonio, para intentar salvar a estos enfermos. Aparece en toda Europa con mucha fuerza, al principio ligada a la Orden del Temple, pero llega un momento que se hace completamente independiente y se distribuye sobre todo en el sur de Europa, pero también en otras zonas, incluso en Inglaterra, pero de una forma mucho más dispersa. En España tiene bastante poder y se apoya en el Camino de Santiago, entre otras cosas. Bien, incluso en Madrid podemos ver la antigua iglesia de San Antonio, como también era la presencia, estaba ahí la Orden de San Antonio. Avanzamos y que va, bueno, como os digo, esta orden tiene mucho poder. ¿Y qué tiene que ver con lo que estamos viendo? Bueno, pues es que descubre la Orden de San Antonio el origen del Ignis Sacer y además, de forma bastante sorprendente, la cura. Y ese era uno de los grandes secretos de la Orden de San Antonio, la cura del Ignis Sacer. Veis que ahí van todos los enfermos a una de las abadías de la Orden de San Antonio, se simbolizaban con esa tao que aparece tanto en los vestidos como en sus representaciones. Y ahora sí, volvemos otra vez al arte, volvemos a un artista muy particular, Matthias Grünewald, que trabajaba para la Orden de San Antonio y en concreto para la abadía de Einstein, ahí en lo que ahora es, lo que es Francia, que en su momento fue Alemania. Ahí vemos el retablo, las distintas escenas. Vamos a entrar solo de forma muy somera en dos de ellas, donde aparece a la derecha las tentaciones de San Antonio. Tenemos ahí a un enfermo, claramente utilizó un modelo de enfermo para representar a este personaje de la esquina de la izquierda, con esas pústulas, un color azul típico de la enfermedad. Pero si nos fijamos en los detalles de los cuernecillos de los diablos, algunos podrían recordar al cornezuelo del centeno. ¿Casualidad o no? Pero vamos a ver la escena mucho más tranquila, mucho más reposada de la derecha. No vamos a analizar un poco toda la composición ni las especies que hay, o sea, los árboles que hay, perdón, pero si nos fijamos al pie de esa escena, otra vez aparecen determinadas hierbas de las que veremos. Ahí tenemos también en otras escenas cómo utilizan a enfermos del Ignis Sacer. Vamos terminando porque no podemos extendernos mucho más, pero si nos centramos en esas especies, vamos a poder reconocerlas, vamos a identificarlas. ¿Y qué son esas especies? Esas especies serían uno de los secretos de la cura del Ignis Sacer. A través de esas hierbas que aparecen ahí, serían capaces, es de alguna forma donde ocultan la receta contra esa enfermedad. Curiosamente, el propio Bosco representa también a la Orden de San Antonio, a San Antonio con la tao, con el hábito de la Orden de San Antonio, y que hay a los pies de esa imagen las mismas especies, coinciden las mismas especies que hemos visto en el cuadro de Grünewald.
Al final vemos que son capaces, esas serían las propiedades medicinales de esas especies que hemos visto, son capaces de subsanar, de curar todas las males que provocaba esa enfermedad. Esto daría para mucho más, pero no podemos extendernos mucho más. O sea que solo quiero terminar diciendo, citando una frase de Rachel Carson en el pequeño libro y maravilloso titulado El sentido del asombro, que dice: hay un mundo de cosas pequeñas que pocas veces se ve. Muchos niños, quizá porque ellos mismos son pequeños y están más cerca del suelo que nosotros, se dan cuenta y disfrutan de lo pequeño que pasa desapercibido. Quizá por eso es fácil compartir con ellos la belleza que solemos perdernos. Esto quiere decir que no perdamos, primero, ese sentido del asombro que tienen los niños y que no perdamos esas pequeñas cosas que muchas veces nos pasan desapercibidas en el día a día. Y si lo llevamos a la botánica callejera, esas hierbas, pero si lo pasamos a esas herborizaciones las salas de los museos, también nos fijemos en esos pequeños gestos botánicos que podemos ver en esos cuadros. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ramón. La verdad es que me estaba ahí pegado, vamos, me he sentido como cuando vi en la película del Nombre de la Rosa, que estaba aquí, que de misterio, ¿no? Además, como muchos cuadros se hablaba sobre el cristianismo y tal, como siguiendo toda tu charla. Hubiésemos en Semana Santa, lo hubiésemos clavado, Te hubiese cantado una saeta. Cierto, cierto. Sí, sí, sí. Otra vez habrá que organizarlo para esa fecha. Bueno, estoy recibiendo por aquí, pues la gente, muchas gracias, bravo, muy interesante. Carolina de la Casa Encendida dice que te va a pagar con bulbos de tulipán de Viceroy. Perfecto, perfecto. Pero eso lo he puesto yo. Carolina. Bueno, pues ahora se habla, por aquí dicen, efectivamente, nos has dejado a cuadro. Como historiador de arte he aprendido muchísimo. Qué maravilla. Bueno, pues ahí la verdad es que ha sido muy, muy interesante. Yo estaba viendo a los que se han dejado la cámara encendida las caras que tenían y estaban como así como no sé si estarían asustados igual. Y nada, pues ahora abrimos un turno de preguntas, a ver si la gente quiere hacerlas. Como no somos, al final no somos, bueno, sí que somos muchos, porque hemos sido 80, pero bueno, si alguien quiere visibilizarse, porque siempre da como, aquí hemos dicho que no, que siempre da como calorcito, y quiere activar su cámara y su micrófono y hacernos una pregunta, nosotros encantados. O sea que, a ver si os animáis. Por aquí hay gente, por ejemplo, que dice: genial, te leo siempre en Kerkus. Sí, también. Por ejemplo, aquí Raquel dice que si puedes compartir en el chat bibliografía para ampliar sobre estos temas o se te ocurre algo así, algo que tenga ahora a la cabeza. Sí, bueno, antes he citado a Eduardo Barba, un investigador del Museo del Prado. Hace relativamente poco publicó un libro sobre la flora del Museo del Prado. Él se ha centrado en la flora del Museo del Prado. Es un libro interesante que recomiendo. También hay otro que se titula La naturaleza y sus símbolos, creo recordar, que también es interesante. Hay algunos. Hay otro también de un botánico que se titula Botánica Cofrade, de Enrique Salvotierra, que también es interesante, que se centra en la flora que aparece de las cofradías. O sea, que hay libros interesantes, sí, sí. O sea, que hay algunas cosas que merece la pena consultar. Si, no sé, si queréis preparar una pequeña relación, o no sé muy bien cómo, se la enviamos a todos. No sé, ¿qué te parece, Alberto? A mí me parece interesante, sí, si queréis lo podemos hacer, sí. No sé cómo, entiendo que la Casa Encendida tiene los mails, ¿no?, de las personas que se han apuntado y se lo podemos mandar sí. No hay problema, por mi parte, vamos, si se puede enviar. Y a mí me gustaría saber cómo es ese proceso, cómo de repente empiezas a interesarte. Bueno, claro, tú eres un gran apasionado de la flora en general, de la botánica, pero ¿cuándo te empiezas a interesar por esos mensajes que están detrás de los cuadros y decides? Porque yo no sé si es
la primera vez que das una charla enfocada así, o ya habías empezado a investigar sobre ello Yo es que busco plantas, yo busco plantas por todos los sitios, ¿no? Entonces, como siempre, quien me conoce sabe que sobre todo me llevo bien con aquellos que portan clorofila más que con los que llevan sangre. Entonces ahí es algo que voy siempre buscando, ¿no? A cualquier sitio donde voy. Pero esto tiene que ver con que hice primero un trabajo sobre las plantas en la brujería medieval, entonces busqué para, bueno, para documentarme también en pinturas que un poco representaran eso, más que nada escenas de brujería para ilustrar ese libro, y a partir de ahí empecé a trabajar con el tema del cornezuelo, me encontré con Grunenwald y pues bueno, me encontré que había una flora interesante y a partir de ahí ya pues empecé a ver otros cuadros que también tenían una flora interesante. Entonces, sí, bueno, pues es una clase que a veces doy en la universidad sobre las plantas y el arte, y me parece que es un tema muy bonito. Me parece que, bueno, todo aquello que tenga un significado oculto, que refuerce la escena, y que además podamos aprender de plantas, pues perfecto, ¿no? O sea, que mejor. Me dice Carolina que si tú lo ves bien, que podemos subir ese PDF de referencias a la entrada de la web en la Casa Encendida, si te parece bien a ti. Sin problema, yo lo preparo hoy, yo te lo envío a Alberto y ya lo gestionamos como queráis. Sí, sí. Yo tengo así como una pregunta que, bueno, comentar a toda la gente que está viéndonos que luego hay otras actividades en este ciclo, que una va a ser con Malú Cayetano y con David Tornero, que lo que va a hacer es es un taller familiar, pero bueno, que invita a la gente a imaginarse cómo sería la vegetación del futuro, adaptado a distintas condiciones climáticas. Luego también va a haber un paseo en el que vamos a descubrir a través de juegos, a través de una gincana, la vegetación espontánea más común que hay en Madrid. Entonces a mí me gustaría preguntarte, así relacionado, si se hiciese como un estudio así como el que has hecho tú, de, venga, pues a partir de la pintura del siglo XIX vamos a investigar qué tipo, centrarnos aquí más en Madrid, qué tipo de flora silvestre podría haber. ¿Ha cambiado mucho la flora silvestre en estos 200 años? ¿O son más o menos las mismas especies aquí que se dan? ¿Y tú crees que en un futuro, en un escenario de cambio climático, puede volver a cambiar? ¿Y hacia dónde vamos? Coméntanos. Qué miedo, ¿hacia dónde vamos? Pero yo es que tengo alma optimista, entonces vamos seguro que a una indudable mejoría, porque vamos a rectificar todas las cosas malas que hemos hecho. ¿Y quién nos va a ayudar? Nuestras hierbas espontáneas. Las hierbas espontáneas que aparecen en las ciudades, por supuesto que han ido cambiando. Ahora la flora espontánea, la flora urbana es más cosmopolita, pues que además estamos viendo todos los días, bueno, cada poco tiempo, incluso hemos estado viendo referencias de cómo determinadas especies que antes no veíamos en las cunetas, en las ciudades, se han ido, incluso autóctonas, ya no hablo de especies alóctonas, que también se han ido introduciendo, sino especies autóctonas de la península ibérica que del Levante han ido entrando hacia el interior. ¿Y qué utilizan? Curiosamente, unas vías de comunicación muy antrópicas, las autopistas, las vías de ferrocarril. A través de esas se mueven hacia el interior de la península ibérica. Estamos viendo cómo estamos ocupando, determinadas especies están ocupando, como la olivarda, está ocupando las cunetas, y vemos como hasta hace poco no era corriente que en otoño tuviéramos esas cunetas completamente llenas de flores amarillas. Sí, claro que está cambiando. Es interesante el cambio. Nos están indicando que hay un cambio climático, aparecen determinadas hierbas como la Hiparrenia hirta, claramente termófilas porque la temperatura sube, y esas especies donde antes no podían se van estableciendo. Hace muy poco, haciendo un trabajo aquí en Madrid, encontré una especie que hasta ahora no se citaba, una especie espontánea, ¿no? Una cótula, que es una planta australiana,
bueno, pues ya aparece nueva, ¿no? en estas zonas. O sea que, claro, la flora está cambiando constantemente. Vamos a una globalización también botánica, sobre todo de estas especies que, aunque, bueno, humildes, me parece que tienen mucho valor y que ya verás cómo nos van a ayudar a transformar las ciudades. Yo lo espero. Cada vez más, espero que haya una mayor sensibilidad a estas pequeñas hierbas. Pues yo te voy a hacer otra pregunta, si no se anima nadie que va por ahí y ya si quieres lo dejamos. Podemos quedarnos tú y yo aquí hablando hasta la noche, no hay problema. Bueno, yo sé que tú eres paisajista, que estás promoviendo otro tipo de estética de jardinería, donde conviva la flora autóctona con la flora silvestre espontánea. Entonces quería saber que, bueno, yo por Madrid no he visto este tipo de nuevos modelos de gestión de zonas verdes. No sé si nos puedes comentar si realmente es un futuro al que vamos y si conoces experiencias donde ya se ha ensayado y ven que para el ecosistema urbano es mucho más beneficioso, ¿no? Más peligroso. Bueno, nosotros lo que proponemos es, hace poco dimos una charla sobre que titulábamos un nuevo modelo de jardín, conviviendo con lo espontáneo, en el que nos parecía muy interesante, bueno, pues utilizar una flora sostenible, ya no hablo de autóctona o no autóctona, sino sostenible, de otras zonas mediterráneas, me podría valer que se adapte también igual, pero también permitir la aparición de esa flora espontánea. Me parece que hay unos gestos muy bonitos, me parece que esa flora o esos jardines tienen que sorprendernos, tienen que aparecer gestos de espontaneidad y que haya una estacionalidad, que no tengan esa rigidez que muchos jardines actualmente incluso tienen, ¿no? Entonces, abogo por eso, por una mayor flexibilidad. Un poco lo que decía Gilles Clement, pero del jardín en movimiento, pero yendo un poquito más allá, sino que permitiendo la aparición también de esa flora, respetando esa flora. ¿Quiere decir que vale todo? No, tú seleccionas, guías un poco y das pautas. Aquella que, bueno, crees que no debe de estar porque aparece justo en medio del camino, que a veces es interesante que aparezca en medio del camino, un Silium mariano, un cardo mariano, planta espléndida que deberíamos de adorar cada vez que vemos, pues bueno, pues a veces también me apetece que aparezca en medio del camino, ¿no? Y porque me parece que es una planta local, una planta bien adaptada, una planta arquitectónica y una planta hermosa. Entonces, incluso en ese proceso de estío, de estiaje, en la que la planta se va descomponiendo, pero que también ahí me parece que hay también parte de su belleza. En todo esto, y por contestarte que me enrollo demasiado, ahí me parece que algo importante, que es que fomenta la biodiversidad, que respeta a esa pequeña fauna que ahora mismo sabemos que está siendo muy acosada, sabemos que hay un problema con las abejas, sabemos que hay un problema serio con todos estos polinizadores, pero que además las pequeñas aves o es la pequeña fauna ligada a esos polinizadores también se está viendo perjudicada. Por lo tanto, me parece que es posible. Ahora, ¿cómo se hace esto? Ahí es donde estamos nosotros experimentando. No es sencillo porque hay que seleccionar y hay que saber y hay que documentarse. Entonces, creemos que hay una labor bonita de selección. Bueno, pues dices, ahora me apetece dejar el zurrón del pastor porque tiene una textura muy fina y combinado con el lirio de forma casual, me parece una combinación, una mezcla realmente hermosa y ha sido espontáneo. Pero el año que viene quizás suceda otra cosa completamente distinta. Entonces, gestionar esto, bueno, pues a mí me parece que yo he hecho en falta en la jardinería cierta, y ahora me voy a poner serio, cierta sensibilidad. Me parece que es importante que haya sensibilidad para poder entender esto. Un jardinero no puede ser aquel que maneja una sopladora y nada más. Es algo más, porque la jardinería, el paisajismo, es belleza. Y tienes que tener esa capacidad de poder interpretar eso. Y me parece que limitar la jardinería a la escarda pura y dura de eliminar las hierbas espontáneas, que para mí no son malas, sino que, bueno, pues
han tenido mala suerte, podríamos decir, por ser incomprendidas, ¿no? Pero me parece que es bonito que un alcor que se llene de hierbas florezca y después libere la semilla para que eso vuelva a ocurrir el año que viene. ¿Qué sentido tiene que alguien venga con una desbrozadora y en plena floración desbroce todo eso y deje un alcorque completamente yerno? ¿Qué aporta eso? ¿A quién le aporta eso? Quizá tenemos un problema de egocentrismo y porque aquello no lo hemos puesto nosotros, no vale. Me parece que tenemos que ser más respetuosos con toda esa naturaleza espontánea que surge y saber valorarlo. Y creo que vamos en esa línea. No digo que sea fácil, no digo que la gestión sea sencilla, pero hay que seguir aprendiendo. Y nosotros estamos un poco ahí probando esta nueva gestión y poco a poco creo que va siendo comprendida. Por supuesto, yo os diría que en otros países van en esa línea. Ejemplos de esto, no te podría decir ninguno. Te podría decir que en nuestro jardín, pero sería un poco quizá demasiado imprudente, pero desde luego sí que hay ejemplos muy interesantes en Europa de parques y jardines espontáneos. Berlín, hay ejemplos buenísimos sobre la dinámica de la vegetación, de cómo se ha permitido unas vías del tren, fijaros, unas vías del tren, una estación del tren, en menos de un siglo se han convertido en un bosque. Y no solo eso, sino que al final el Ayuntamiento de Berlín lo ha protegido por la enorme biodiversidad y lo ha convertido en un parque natural por la enorme biodiversidad que ha aparecido. ¿Y qué han hecho? Dejar que la flora espontánea evolucione. Esa dinámica de la vegetación, que siempre hablamos de cómo la ciudad no deja de ser un bosque dormido. Si dejamos que despierte, poco a poco despertará. ¿Cómo? Pues primero con mis amigas, que son esa flora herbácea espontánea. A partir de ahí, evolucionará hacia un bosque. No banalicemos esas hierbas, porque esas hierbas son las primeras que se establecen para después permitir el paso, en ese proceso de facilitación, el paso hacia ese bosque que tanto admiramos. A veces también hay que admirar los eslabones intermedios si queremos llegar a ese eslabón final. Entonces, bueno, me he enrollado y he dado aquí un discurso. No, muy interesante. Yo sí que conozco algunas cuando para este ciclo pues estuve el primer año como investigando, sobre todo en Francia, así que, bueno, y también lo conocí por ti en una de las charlas a las que te conocí, que era en Nantes, ¿no? Pues, hablaste de una artista, Belle de Bitoun, que se dedicaba a hacer recorridos teatralizados sobre flora espontánea en su ciudad y escribía en las aceras, y que eso llevó luego a que empezó eso como a hacerse viral, y el alcalde de la ciudad dijo, oye, pues es que vamos a intentar proteger esto, ¿no? Y esto luego como se ha ido extendiendo a muchas ciudades de Francia, casi todas, que tienen un protocolo de jardinería vecinal, cosa que aquí es impensable. Hay una experiencia muy chula que invito a investigar a los que nos están escuchando, que se llama 1 metro cuadrado por la biodiversidad, que es que cualquier ciudadano que de enfrente de su casa hay un alcorque vacío, se le invita simplemente a observar. Es decir, qué flora espontánea va saliendo a lo largo del año, él se compromete a inventariarlo, lo fotografía, va intentando él investigar qué especies son, y hay como unas normas que es, no lo riegues, no eches fertilizantes, no pases la segadora. Entonces solo al final del ciclo, ya cuando se agosta, cuando ya está amarillo, se permite cortar como arrar 5 centímetros para lo que dices tú, para que ya las semillas estén en el suelo y eso todavía protege contra la erosión, ¿no? Entonces, bueno, son iniciativas muy interesantes. Quiero contar una experiencia que ha sucedido hace muy poco. Una profesora de un colegio de Colmenar Viejo nos siguió en el ciclo anterior y pues me ha estado enviando correos preguntándome cosas y me pidió información y se llama Cristina. ¿Qué han hecho este año? Pues algo fabuloso. Ha cogido a los niños, los han sacado a la calle del instituto, del colegio, y se han puesto a inventariar lo que pasaba en los alcorques. Cada uno de ellos ha hecho una ficha, ha dibujado la planta y han hecho un pequeño librito. Pero además
a cada planta le han puesto un cartel, ¿vale? Los niños tienen de 8 y 9 años y han hecho un día de jornadas abiertas y una exposición. Y entonces esos carteles estaban tanto dentro del colegio como en la calle. Pero lo que me encanta es que además se ha implicado el ayuntamiento y ha pedido a los servicios de limpieza, de jardinería, que no segaran esas hierbas, que las respetaran. Y el día antes, otro gesto bonito, el día antes de la inauguración de esta exposición al aire libre, en la calle, en los Alcorques, los niños, preocupados porque no llovía, cogieron sus cantimploras y fueron a regar una por una todas esas hierbas de la calle. Pues qué mejor, o sea, eso es sensibilidad, eso es cariño, y eso es un poco lo que decía Rachel Carson en ese sentido del asombro. Creo que nosotros tenemos que tener esa capacidad que hemos perdido. Esos gestos que nos faltan de cariño hacia algo que no entendemos. Pues yo ya termino, yo te lanzo otra que me he enterado porque ahí estoy investigando, y por si lo quieren hacer, nos están escuchando también pues profes o de AMPAs, una muy chula en una guardería de Burdeos, que en las grietas del bordillo los chicos los chavales de la guardería con sus profes plantaron semillas de flores silvestres cada 20, cada 30 centímetros, y han salido, y lo ves ahora, es una pasada, de un colorido, unas flores amarillas, no sé cuáles son, porque yo no soy experto, y la fotografía pues tampoco era capaz de determinarlo, pero parecía eso el camino de baldosas amarillas del Mago de Oz, ¿no? Con flores silvestres. Y dices, joder, hay otras formas, hay otros modelos, ¿no? Que, hay una iniciativa bonita, el Ayuntamiento de Barcelona con el proyecto de Alcorques Floridos, que es verdad que también está un poco también desarrollando esto, y en Valencia hay otra también iniciativa respetando la flora espontánea o fomentándola, o sea, algunos gestos hay, o sea, que sí, alguna cosa hay, no, ya digo que yo creo que inevitablemente vamos en ese camino, hacia ese camino de mayor respeto. Genial, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por tu charla, Ramón. Ha sido la verdad que ha sido, yo creo que nos ha encantado a todos porque seguimos aquí pegados. Está diciendo la gente, ¿para cuándo la cuarta sesión de Ramón me dejas a cuadros? No, esto no. Bueno, es que todos están sobornados, o sea, estamos no, pero sí que por un tulipán, por un bulbo de tulipán. Nosotros hablando con una compañera que está en el chat, una amiga que también va a intervenir en el ciclo, que es Manu Cayetano, pensamos, a ver si podemos experimentar en una parcela no sé si durante este ciclo o en otro espacio, claro, conseguir experimentar con la ciudadanía en un espacio interbloque o en un descampado, un trozo de descampado, un espacio para experimentar y observar, como dices tú, ir seleccionando, ver qué es lo que pasa. No sé si dentro de este ciclo podría ser o... Esto esto ya tiene que ser algo masivo, revolucionando y cambiando la ciudad, a por la ciudad. Tenemos que ir a por ella directamente, a cambiarla. Genial. Pues nada, muchísimas gracias otra vez a Ramón, a la Casa Encendida, a todas las personas que estáis detrás. Y bueno, pues nos volveremos a encontrar, espero que la próxima vez sea en lo físico, ¿no? No en formato digital. Por favor. Y nada, pues muchísimas gracias y bueno. Gracias a ti, Alberto, y a la Casa Encendida. Pues seguimos. O sea, nos quedamos tú y yo un poquito, Ramón, vale, para escuchar Orina y los demás, pues podéis iros a cenar. Hasta luego. Hasta luego, adiós.